Les doy la bienvenida al recopilatorio número 11 de las historias jamás contadas, en el cual encontrarán 24 historias de universos paralelos. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a la señora Luciana Insunza. Ella fue partícipe de un fallo increíble. Desde hace años tenía una hermosa amistad con Rosángela Terrazas. Al parecer siempre andaban juntas para todos lados, pues eran igual de extrovertidas. Su amistad duró muchos años, pero todo inicio tiene un final y su amiga perdió la vida a causa del cáncer. Luciana llevó su duelo por mucho tiempo, y un día cualquiera se llevó la impresión de su vida. Esa mañana se levantó súper temprano, y en minutos ya se encontraba de compras. Ella es muy feliz yendo de compras, pues es de esas mujeres que no dejan sin visitar ninguna tienda, pues en todas entra y revisa absolutamente todo. La mañana estuvo de lo mejor, pues el clima era un poco cálido porque fue en agosto. Minutos después, mientras pasaba cerca de un parque, muy cerca de ella vio a una mujer idéntica a su difunta amiga Rosángela. Pero lo más extraño es que la mujer se sonrió con ella y no sabe qué más pasó, pues lo que recuerda es que iban muy platicadoras contándose todos los detalles del día. Y cuando logró reaccionar, rápidamente le pidió explicaciones a Rosángela, pero su amiga la tomó a broma y le dijo que posiblemente fue un mal sueño. Total que Luciana no quiso quedar como una persona rara delante de su amiga, y mejor decidió disfrutar el momento, ya que sabía que en cualquier instante todo podía cambiar. Pero lo más raro es que el día siguió su curso y hasta la actualidad su mejor amiga está con vida. Luciana recuerda que asistió al funeral de Rosángela, pero también poco a poco esos recuerdos se van haciendo más vagos, y cree que al final terminará por olvidarlos. Esta historia le pertenece al señor Lee. Él me la mandó por correo electrónico hace tiempo. Desde siempre el señor ha vivido en un lugar muy agradable, y un día mientras caminaba junto a su hija en las orillas de un puerto pesquero, su hija le contó algo que lo dejó helado. Él nació en Mexicali, pues sus papás llegaron a ese lugar cuando eran muy jóvenes, y allí les gustó para vivir. Los años pasaron muy rápido, y en el 2020, lamentablemente sus papás y su esposa perdieron la vida, a causa de un terrible incendio.
Esos días fueron muy duros, pero debía ser fuerte porque su pequeña hija lo necesitaba. Los años pasaron, y el señor a diario llevaba a su hija Lluvia a un parquecito cercano para distraerla. A veces paseaban por mucho tiempo en una pequeña bici, la cual Santa le trajo a la niña en Navidad. En el parque duraban varias horas, lo cierto es que se divertían muchísimo hasta que el sol caía. Una mañana muy temprano, se les ocurrió la brillante idea de ir de paseo a un puerto pesquero, el cual se llama San Felipe. Pero allí la pequeña le contó algo que lo dejó muy pensativo. Una vez en el lugar comenzaron a disfrutar de su día, caminaron por buen tiempo, jugaron, corrieron y no pudo faltar el típico recorrido en hombros. Después de eso hasta bailaron un poco, pues su hija siempre veía a sus papás bailar en la cocina, es por ello que ella siempre le pide a su papá que bailen. Pero ya para que su día finalizara, la niña le hizo una confesión súper extraña. Su hija le contó que ya había estado en un lugar muy parecido con su hermano mayor. El señor, algo nervioso, poco a poco le sacó toda la información. La pequeña le contó que en su otra vida, ella tenía 29 años de edad y su hermano tenía 32, y ambos hacían ejercicio, pero de repente no sabe qué ocurrió porque ya no recuerda nada después de ese momento, pero sí recuerda muchos sucesos anteriores. La pequeña le dio demasiados detalles de su vida anterior, es por ello que el señor no cree que se traten de simples sueños, pues él cree que se puede tratar de una vida alterna de su hija en otra realidad, o de una vida pasada y su alma reencarnó y ahora está con él. Esta historia le pertenece a Gonzalo Rubio, él me la mandó hace tiempo por correo electrónico. Gonzalo vive en un rancho cerca de Culiacán, Sinaloa, en el cual se dedica a criar ganado y por cierto le ha ido muy bien. Su vida es de lo más tranquila, pero un día mientras disfrutaba de unas vacaciones en una playa, ocurrió algo que jamás ha podido olvidar. Gonzalo me contó que llegaron a la playa un día viernes, y todo les pareció increíble, ya que era la primera vez que visitaban ese increíble lugar. Dicho lugar se llama Playa Brujas, y está ubicada en Mazatlán. Minutos después ya estaban muy felices disfrutando de su día juntos. Ellos caminaron un poco y disfrutaron al máximo, pero lamentablemente el día llegó a su fin. La mañana siguiente se levantaron súper temprano, puesto que querían aprovechar al máximo y así lo hicieron, pues en minutos ya estaban en la playa. De inmediato comenzaron a caminar y caminar por todos lados. Así pasaron como más de una hora, caminando de la mano y conversando de todo un poco. Pero el cansancio llegó a ellos y optaron por sentarse a descansar un poquito en unas rocas. Ya se imaginarán la vista, simplemente era magnífica, sol, arena y el agua de un azul intenso.
Después de eso optaron por caminar de nuevo, y así continuaron paseando sin rumbo fijo. Total que una vez más se sintieron cansados, es por ello que optaron por recostarse unos minutos en la arena, pero fatal error porque allí se percataron de algo muy extraño. Ellos estaban viendo las nubes, y de repente los sonidos de las olas se fueron disipando poco a poco, y no podían moverse ni siquiera podían cerrar sus ojos. Es como si estuvieran paralizados. Lo más raro fue que en ese lugar había varias personas, pero de la nada todo se quedó en silencio, ni siquiera soplaba un poco de viento. Después de unos minutos poco a poco empezaron a escuchar los sonidos y todo se normalizó. Una vez que se tranquilizaron, decidieron marcharse de allí, y jamás volvieron. Esta historia le pertenece al señor Enrique Lozano, él me la mandó por correo electrónico hace mucho tiempo. El señor Lozano tuvo una infancia muy hermosa, él tiene muchos recuerdos muy bonitos con su papá jugando en un bosque. Es por ello que siempre acostumbró a su hijo a pasar tiempo de calidad en familia. Enrique me contó que les fascinaba ir de pesca a un lugar muy cerca de su casa, allí pasaban horas y más horas disfrutando de un buen tiempo de padre e hijo. Imagínense ese momento, toda la tranquilidad del mundo, y toda la naturaleza solamente para ellos dos. El Señor me contó que en ese lugar había muchos peces, y allí pasaban gran parte del día y una vez que la tarde caía se marchaban a su hogar. Su esposa nunca iba de pesca, pero ella los acompañaba de paseo por un bosque, y fue en uno de esos paseos que el Señor y su hijo vieron algo increíble. Al parecer su esposa se quedó atrás para ir al baño, y de la nada vieron flotando frente a ellos algo muy brillante como si fuera un diamante con figura de una estrella, pero con 4 vértices. Dicha figura tenía un brillo como tornasol, pues cambiaba constantemente de color, y después de unos 10 segundos se fue haciendo pequeña y sin más desapareció. Cuando su esposa volvió le contaron todos los detalles, y ella obviamente les creyó. De esta historia ya pasaron algunos años, y para su buena suerte jamás han vuelto a ver algo similar. Esta historia le pertenece a Rose Salas, ella me la mandó en uno de mis videos pasados. Rose es una chica a la que le encantaba salir a trotar todas las mañanas. Pero un día le ocurrió algo muy raro,
es por ello que jamás volvió a realizar dicha práctica. Rose muy temprano salía de casa y en minutos ya estaba trotando en diferentes partes de su colonia. Total que un día viernes por la mañana salió de casa muy contenta, porque por la tarde su hermana Laura llegaría a visitarla. Ella empezó su recorrido en un viejo puente, pero justo allí fue víctima de un fallo dimensional. Rose me contó que más o menos iba a la mitad del puente, y de la nada sintió un silencio total y vio todo borroso. Pero en segundos escuchó un zumbido algo molesto, y después de eso como que su mente fue transportada a otra realidad, pues de la nada estaba frente a unos edificios muy hermosos y hablaba por teléfono con su hermana. Laura le decía que por qué no pasó a recogerla al aeropuerto, ya que así habían quedado. Pero ella no sabía qué hacer porque en su ciudad ni siquiera hay aeropuerto, y su hermana vivía a 20 minutos, además llegaría como a las 4 de la tarde y apenas eran las 8 de la mañana. Rose estaba súper aturdida, y después no sabe qué ocurrió, ya que nuevamente estaba trotando en el mismo lugar donde empezó a escuchar el zumbido extraño. Esa situación la puso muy nerviosa, es por ello que no pudo continuar y se marchó lo antes posible. Esta historia le pertenece al señor Shinju, él me la mandó por correo electrónico hace meses. Estos detalles se remontan a varios años en el pasado, cuando el señor era un niño de 10 años. Él vivía muy feliz en casa con su papá y su hermano mayor, su madre no vivía con ellos, ya que un día se fue y no volvió. A pesar de eso su vida fue más o menos feliz, y todas las tardes salían alrededor de las 6 a jugar a la pelota, en la puerta de su casa. Casi siempre jugaban los tres, y se divertían durante más de una hora. Pero a veces su papá no estaba en casa, y solo salían su hermano y él, pero eso no impedía que se divirtieran al máximo. También recuerda un gran juego que le amaneció una Navidad, el cual era armable y todos lo armaban muy detalladamente. Pero lo que más añora son esas tardes en las que veían televisión, pues se sentaban los tres en el sofá y miraban varios capítulos de Pokémon. Ya se imaginarán, su vida era muy tranquila y hermosa, hasta que un día todo cambió drásticamente. Pues mientras preparaban un entremés le preguntó a su papá por su hermano, pero su papá se puso muy nervioso, y le respondió que sí porque bromeaba, pues supuestamente Shinju era hijo único. Shinju no podía creer semejante aberración, pues tiene infinidad de recuerdos con su hermano, así que creyó que su papá le ocultaba algo. Ahora resulta que nunca salieron en las tardes a jugar los tres a la pelota, ni tampoco su hermano lo enseñó a andar en bici, de hecho ni siquiera tuvo una bici. Además tiene recuerdos muy bonitos con su hermano de cuando pintaron el viejo banco de su papá, y de esas tardes que salían a regar las plantas. Pero de la noche a la mañana eso nunca ocurrió, ya que su padre tiene todos esos recuerdos que él pasó junto a su hermano, es como si su papá hubiera estado acompañando a Shinju en vez de su hermano. Su papá recuerda que ambos pintaron el banquito azul, y que por las tardes regaban juntos las plantas, pero eso es imposible porque todos esos momentos los pasó junto a su hermano, no junto a su papá. Pero mejor no insistió más porque su papá se preocupaba mucho por él, pero a escondidas empezó a investigar.
Le preguntó a varios vecinos y a sus amigos si alguno recordaba a su hermano, pero al parecer nadie más tenía idea de que él tuviera un hermano. Esta historia le pertenece a Julio Romero, él radica en Costa Rica. Él vive en compañía de sus papás y en la actualidad estudia en la universidad. Su día a día es de lo más simple, ya que lo único que hace es estudiar y volver a casa. Pues un día cualquiera, llegó a su universidad justo a la hora de su primera materia. Todos sus compañeros son sus amigos y al parecer se han convertido en un grupo muy unido. En fin, eran como las 9 de la mañana y la maestra ya se encontraba explicando el tema del día. La docente se llama Emilia Santillanes, ella es una excelente maestra, y siempre que necesitan de ella, obviamente los apoya en todo lo que puede. Pues resulta que estaban en la clase muy a gusto, pero Julio de un momento a otro empezó a sentirse algo agobiado, y de repente se materializó en un salón idéntico, pero al parecer estaba absolutamente solo. No es que él estuviera allí, sino que era como si estuviera solo su conciencia, porque no podía ver ni sus manos. Pero de la nada todo volvió a la normalidad, y una vez más estaba en su salón, pero algo era diferente. Casi no escuchaba nada, y por inercia sacó su aparato auditivo y se lo colocó, y pudo escuchar perfectamente bien, pero allí está el detalle, porque recuerda que siempre ha escuchado bien sin necesidad de nada. Eso lo puso algo angustiado, pero no dijo nada porque si lo tenía consigo era por algo. Después, la señora Emilia continuó con su clase de lo más normal, y nuestro amigo optó por no mencionar nada del tema. Él cree que a lo mejor cambió de realidad o de vibración, porque no es posible que de un día a otro necesite un aparato auditivo y supuestamente sus papás aseguran que lo usa desde los 10 años, pero él no concuerda con ellos. Pero lo raro de este asunto es que tiene recuerdos contradictorios porque a veces recuerda que sí lo ha usado y otras veces recuerda que no, es como si dos conciencias diferentes se hubieran unido en una. Esta historia le pertenece a Rosángela, ella me la mandó por correo electrónico. Rosángela está segura que vio algo sin precedente, y lamentablemente jamás le han creído. Ella se casó con Darry el día 3 de octubre del 2015, y su vida fue de lo mejor. Su luna de miel la pasaron en una hermosa playa, y para finalizar viajaron a Canadá y allí pasaron días inolvidables. Ya se imaginarán, todo era felicidad y más aún por el tiempo, porque en esa época las hojas empiezan a caer y es todo un espectáculo. A ellos les fascinaba jugar a las escondidas, y dicho juego consiste en que uno se esconde y el otro lo busca y viceversa. Pero el tiempo pasó volando, y lamentablemente un año después su amado esposo partió de este plano.
Esa pérdida jamás la ha podido superar, y cada otoño viaja a Canadá y revive sus mejores momentos en esos lugares que juntos caminaron, y fue allí donde pasó un hermoso fallo. Rosángela estaba sentada en una banca lista para tomar un sorbo de café, pero en ese momento escuchó que alguien se acercaba. Eran unos pasos muy lentos, como si alguien estuviera ocultándose o no quisiera ser descubierto. Ella se asustó un poquito, y mejor se fue alejando poco a poco, pero en eso lo que vio la dejó completamente anonadada. Frente a ella vio a su difunto marido, era como si el tiempo no hubiera pasado por él. Cabe mencionar que tanto ella como él traían la misma ropa, porque ella cuida mucho sus prendas para usarlas siempre que va a ese lugar, para así recordar sus días felices. Allí estaba impactada, y su esposo como que no podía verla y en segundos se esfumó. Rosángela estaba muy emocionada porque creyó que su esposo se le había aparecido, pero eso no fue así, porque por unos 5 segundos también se vio caminando a lo lejos. Es como si dos tiempos estuvieran interactuando entre sí. Después de eso, le dio un poco de temor y mejor se marchó del lugar, y al investigar el lugar en Google, supuestamente muchas personas han pasado por situaciones muy extrañas, como si en dicho lugar a veces se pudiera apreciar una distorsión temporal. La siguiente historia le pertenece a Fátima y a Fernando, ellos me la mandaron por correo electrónico. Ambos fueron amigos desde la infancia, y juntos pasaron infinidad de momentos increíbles. Después fueron a la primaria, y así continuaron su amistad, hasta que el 14 de febrero del 2015 se casaron por la iglesia. Su vida de casados era de lo más normal, ya que ambos son súper amorosos. A Fernando siempre le ha gustado llevarle el desayuno a la cama a su amada, y así la enamora cada vez más. Pero una mañana pasó algo singular, algo que lamentablemente nadie les ha creído. Ambos se despertaron con el sol salido, se dieron los buenos días y allí continuaron por algunos minutos disfrutando de la mañana. Más tarde, Fernando preparó un rico café para ambos, y lo llevó a la recámara para que lo disfrutaran con un pan dulce. Pero en minutos algo raro pasó, porque nuevamente despertaron. Cabe mencionar que Fátima no se percató de nada raro, pero su esposo se dio cuenta que algo muy turbio sucedió. Después de eso nuestro amigo nuevamente le trajo el desayuno, y en esta ocasión desayunaron sin ningún percance. Más tarde, Fernando le comentó a su esposa lo sucedido, pero ella le dijo que posiblemente lo soñó, pero eso es imposible, y más aún porque al parecer ese mismo día, el perrito de Fernando se esfumó sin dejar rastro, y su esposa asegura que él jamás ha tenido ninguna mascota. Pero nuestro amigo afirma que sí tenían un perrito, y está tan seguro de ello porque tiene infinidad de recuerdos con él, pero aún así su esposa no le cree, y le dice que todo es parte de sus sueños. Fernando siente que está en una realidad equivocada, y cree que en cualquier momento aparecerá en su mundo original.
Esta historia le pertenece al señor Alejo, y a continuación les contaré todos los detalles. El señor vive en Monterrey junto a su esposa Cassandra, y como cada fin de año, fueron a casa de los papás de Alejo a pasar Año Nuevo con ellos. Todos los años pasan Navidad con sus suegros, y Año Nuevo los pasan en casa de sus padres. Llegaron a Los Mochis como a las 6 de la tarde y todo estaba excelente. Su mamá le tenía listas muchas tortillas de harina obviamente hechas a mano, y comió hasta que se cansó. Por la noche hicieron una fogata muy bonita, y todos se pusieron alrededor a contar historias de terror. Los días pasaron, y por fin se llegó la fiesta de fin de año. Ya se imaginarán, todo estuvo perfecto, y más aún porque llegó una parte de la familia que ni siquiera él conocía. Allí estuvieron comiendo, bebiendo, y después llegó la hora de dormir. Pero por la mañana siguiente, Alejo se llevó el susto de su vida, porque estaba nuevamente en el año 2010. Eso fue algo que jamás olvidará, porque todos recordaban que estuvieron celebrando el inicio del 2010, pero él recuerda perfectamente que estaba en la última noche del año antes mencionado, y obviamente deberían amanecer en el 2011, pero algo ocurrió, porque nuevamente amanecieron en el mismo año. Cabe mencionar que no es que ya conociera los detalles de la fiesta, sino que todo el año supo que estaba viviendo en el 2010 y naturalmente amanecería en el 2011, pero no ocurrió así. El señor Alejo está seguro que el año se repitió, pero por más que pasa el tiempo, lamentablemente nadie le ha creído. Esta historia le pertenece a Fabiola, ella me la mandó por correo electrónico. Fabiola durante mucho tiempo estuvo angustiada, porque su hija le contó algo inusual. Todo comenzó un día viernes. Fabiola y su familia fueron de día de campo a un lugar muy especial, esto sin imaginar lo que más tarde sucedería. Ese lugar era increíble, estaba rodeado por mucha vegetación, y lo mejor de todo es que el clima era más que perfecto. Llegaron como a las 10 de la mañana, allí su hija y su esposo jugaron un poco a la pelota, mientras ella organizaba el banquete. Más tarde, jugaron a los barquitos de papel, y fue muy divertido porque incluso se acercaron unos patos muy juguetones. Horas después, la niña se quedó dormida por algunos minutos, y al despertar, les preguntó por algo que no tenía sentido. Su hija les preguntó por su bicicleta, porque según ella quería volver a pasear. Pero eso fue muy raro, porque ella nunca había tenido bicicleta, pero la pequeña aseguraba que le había amanecido en Navidad, y que cuando llegaron se paseó por unos minutos. Sus papás la tranquilizaron diciéndole que esa bici era producto de un sueño, y mejor se fueron a su casa. Pero la niña estuvo muy confundida por mucho tiempo, porque ella aseguraba que no se había tratado de un sueño, ya que según ella todas las tardes salía con su papá a pasear en ella. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
Esta historia le pertenece a Roxana, ella está segura que esta no es su realidad. Roxana es una chica muy amable, a pesar de vivir con el temor constante de un día despertar en su realidad original. Pues resulta que como de costumbre estaba en su departamento, y de repente recibió un mensaje de su mamá. Ella pensó que se trataba de una broma de mal gusto, porque su mamá tenía meses de haber fallecido, y aparte, el teléfono de su madre lo habían echado en el féretro. Dicha situación la puso muy nerviosa, y sin más fue a donde vivió la señora. Al llegar allí, no podía creer lo que veía, debido a que frente a ella estaba su progenitora. Roxana no podía creer lo que estaba pasando, pues cómo era posible que su mamá estuviera muerta y de un día a otro estuviera con vida. Su madre al verla tan afectada, lo único que hizo fue abrazarla fuerte y decirle que todo estaba bien, pero nuestra amiga muy en su interior, sabía que dicha situación no era natural. Allí estuvieron platicando por mucho tiempo, y la señora le dijo que posiblemente había soñado lo de su partida, pero ambas sabían que era imposible que un sueño fuera tan largo y detallado como para sentirlo real. Después de ese día, Roxana se mudó a vivir con su mamá, y no volvieron a mencionar el tema. Esta historia le pertenece a la señora Constanza, quien actualmente se desempeña como docente de secundaria. Desde pequeña, la señora Constanza soñaba con ser maestra, y años después, sus aspiraciones se hicieron realidad. Ella reside en Sinaloa, y en el año 2020, experimentó un suceso bastante inusual. Corría el mes de marzo, y la señora Constanza se encontraba impartiendo clases en línea, debido a la implementación de las clases virtuales por parte del gobierno. La situación era caótica, ya que algunos estudiantes carecían de acceso a Internet o dispositivos adecuados, pero estos obstáculos se fueron superando con el tiempo. El 19 de marzo de ese año, la señora inició su clase y se llevó una sorpresa desconcertante. Al parecer, la lección que estaba explicando ya la había explicado el día anterior, lo que era imposible, ya que ella, al igual que sus colegas, llevaba un registro detallado de los temas cubiertos y no podía permitirse atrasos ni adelantos. Sin embargo, una de sus alumnas presentó pruebas de que efectivamente ese tema ya lo habían visto. La señora Constanza se sintió confundida, y al revisar sus apuntes, se sorprendió aún más, ya que el tema que sus alumnos supuestamente habían visto el día de ayer, ella lo había estructurado la noche anterior para impartirlo ese día. Ante la situación tan extraña, decidió reforzar el tema en lugar de adelantarse. La señora nunca ha podido encontrar una explicación lógica para este suceso y cree que algo extraño ocurrió, aunque se considera escéptica en cuanto a temas paranormales. Esta historia le pertenece a Lidio Solís, ella me la compartió en uno de mis videos anteriores.
Lirio se desempeña en el ámbito de la construcción, ya que desde muy joven se ha sentido atraída por este tipo de trabajo y debido a la falta de estudios, ha optado por este empleo. Ella tenía un amigo llamado Rodrigo, pero lamentablemente, un suceso desafortunado cambió su comportamiento. El día 12 de mayo de 2022, Rodrigo sufrió un accidente al caer del tercer piso del edificio donde trabajaba y aunque logró sobrevivir, su comportamiento posterior fue inusual. Meses después del accidente, Rodrigo regresó al trabajo, y desde su llegada se mostró distante y despectivo con Lirio, no mediante palabras agresivas, sino ignorándola por completo. A pesar de trabajar uno al lado del otro, Lirio intentaba entablar conversación, pero él parecía no escucharla. Cuando finalmente se dignó a dirigirse a ella, sus palabras carecían de sentido. Según Rodrigo, Lirio había terminado su noviazgo días antes y él por andar distraído, había resbalado. Esto dejó a Lirio atónita, ya que nunca habían sido pareja, solo eran muy buenos amigos. La situación se volvió insostenible, y Lirio solicitó ser trasladada a otro piso para evitar la cercanía con Rodrigo, a quien en ese momento consideraba un desconocido. Él insistía en que habían sido novios durante un año y le relataba detalles íntimos de su vida, los cuales según Lirio nadie tendría por qué saberlos. Cabe mencionar que dicha situación le empezó a dar mucho miedo, es por ello que poco a poco se fue alejando, y en la actualidad no sabe absolutamente nada de él. La siguiente historia le pertenece al señor Flavio, él me la compartió en uno de mis videos anteriores. Flavio es un hombre muy solitario, el cual vive en un lugar apartado de la civilización. Resulta que hace años, se levantó temprano para ir a comprar su despensa semanal, esto sin imaginar el suceso inexplicable que estaba a punto de ocurrir. El señor me contó que estaba listo para partir, pero lamentablemente su automóvil no quiso arrancar. De inmediato se bajó para investigar el problema, revisando todos los componentes, pero no logró encontrar la causa del fallo. Después de un esfuerzo infructuoso, decidió usar su vieja bicicleta para adquirir lo esencial, ya que no tenía provisiones en casa. Al revisar la bicicleta, se percató de que necesitaba un poco de mantenimiento, es por ello que se esmeró en hidratar la cadena para evitar problemas en el camino. Minutos después se encontraba en ruta, pero pronto se percató de un fenómeno extraño, ya que a pesar de pedalear con esmero, no parecía avanzar hacia su destino. El tiempo pasaba frente a sus ojos, y el señor Flavio se sentía cada vez más inquieto, especialmente cuando empezó a sentir un viento cálido en pleno invierno. Algo desesperado optó por detenerse un momento para calmarse, y luego continuó su camino. Sin embargo, por más que pedaleaba, no lograba llegar a ningún lado. Esto ya lo puso muy nervioso, es por ello que mejor decidió regresar a su casa. Pero lo que encontró al llegar fue aún más desconcertante, ya que solo habían pasado 5 minutos desde que se había ido. Cabe mencionar que eso era imposible,
ya que había pedaleado durante más de 50 minutos sin llegar a su destino, y después se regresó. Según sus cálculos, deberían haber pasado casi 2 horas, pero el tiempo parecía haberse detenido. La siguiente historia le pertenece a la señora Rosa Cifuentes, quien desde muy joven ha dedicado su vida a la iglesia. Con el paso de los años, ha continuado con su devoción y cada domingo lleva a sus nietas al catecismo, para luego asistir a la misa de 12, impartida por el sacerdote Rogelio. El sacerdote Rogelio es un joven cura apasionado por ayudar a aquellos que lo necesitan. Es por ello que muchas personas lo estiman demasiado. A principios de abril, la señora llegó temprano con sus nietas para que tuvieran una charla con el sacerdote y fueran evaluadas sobre su aprendizaje del catecismo. Después de unos minutos, llegó el momento de encender las velas, y su nieta menor se acercó a prender una velita como ofrenda del día, y fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. La niña le contó a su abuela que al cerrar los ojos, sintió una paz profunda y un silencio sobrecogedor. Y de repente, se vio transportada a un lugar lleno de vegetación, con una luz intensa y cegadora en el horizonte, y un momento después, se encontró de nuevo frente al templo. Pero lamentablemente, la señora Rosa no pudo creer lo que le narró, y mejor le pidió que no le diera importancia y que lo olvidara. Pero el tiempo pasó, y la señora se siente culpable por no poderle creer a su nieta, es por ello que dio a conocer su historia. Esta conmovedora historia le pertenece a Natacha y a Lucas, ellos la compartieron conmigo en uno de mis videos anteriores. Ellos se conocieron en la escuela primaria, y años después, se unieron en matrimonio por la iglesia. Su luna de miel fue un verdadero sueño, y no es para menos, ya que viajaron por diversos lugares majestuosos. Con el paso de los años, lamentablemente Natacha no ha podido tener hijos, pero esto no ha sido un obstáculo para que vivan su vida de manera plena y satisfactoria. En el año 2020, la situación se volvió un poco más complicada debido a la contingencia sanitaria. Sus jefes les ordenaron trabajar desde casa, lo que significaba que Lucas debía dedicar varias horas al día a su trabajo, mientras que Natacha no tenía obligaciones laborales. Esto generaba cierta tensión en su relación, ya que Natacha se sentía un poco frustrada por la falta de atención de su esposo. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Lucas se quedó dormido en el sofá, y Natacha, con toda la amabilidad que la caracteriza, lo cubrió con una manta y se retiró a su habitación para dejarlo descansar. A la mañana siguiente, Natacha despertó y encontró a su esposo a su lado, lo que le pareció perfectamente normal. Sin embargo, al preguntarle cuándo se había ido a la cama,
Él simplemente sonrió y le dijo que no bromeara, ya que se habían ido juntos. Esto puso a Natacha un poco nerviosa, ya que recordaba claramente que su esposo estaba dormido en el sofá y no había ido a la cama con ella. La conversación se extendió un poco, pero como no llegaron a ninguna conclusión, decidieron dejar el tema de lado y seguir adelante con su vida. Pero días después, nuestra amiga se dio cuenta que algo en su esposo no estaba bien. Su marido se quedaba sentado por horas en el sofá sin hacer absolutamente nada, no se movía, no pestañeaba ni nada, es como si estuviera dormido pero con sus ojos abiertos. Pero ella decidió darle su espacio, dado que no podían ir al especialista por falta de dinero, porque sus empleos solo les pagaban la mitad de sus sueldos por trabajar desde casa. Pero el tiempo pasó muy rápido, y en la actualidad todo está de lo más normal, o al menos eso cree ella. Esta historia le pertenece a la señora Rosie Martin, ella reside en Canadá junto a su apreciada familia. La señora Martin es una persona sumamente refinada, y siempre que dispone de tiempo libre, le deleita pasear por un parque cercano a su hogar. Ese parque es un verdadero paraíso, ya que cuenta con árboles majestuosos y una infinidad de senderos de ladrillo por los que se puede deambular durante horas. Su vida ha sido hasta ahora de lo más ordinaria, pero el día 18 de noviembre se vio envuelta en un suceso inexplicable que nadie ha podido creer. Resulta que el 15 de mayo de 2023, la señora se encontraba en su hogar y sufrió un desafortunado accidente, golpeándose la cabeza con el suelo, y dicho accidente la mantuvo en coma durante varios meses. Sin embargo, el 18 de noviembre del mismo año, la señora logró despertar, pero su interior había cambiado drásticamente. Ella recuerda tener otra identidad, ya que posee recuerdos vívidos de haber vivido en la India, al lado de sus progenitores. En esta vida que relata, supuestamente tenía alrededor de 22 años de edad y estaba a punto de contraer matrimonio con su prometido. Ella recuerda con claridad detalles de esa vida que nunca ha experimentado, y cree que quizás se trata de una vida pasada, o una existencia paralela que se desarrolla en una realidad alternativa, que al parecer es radicalmente distinta a la suya. Cabe destacar que ha consultado a numerosos especialistas, pero lamentablemente no han encontrado nada anómalo, y lo único que le prescriben son calmantes, los cuales se niega a tomar. En vista de esto, ha decidido vivir su vida al máximo, y dejó de preocuparle lo que pueda depararle el futuro. Esta historia le pertenece a Kevin Bejarano, quien me la envió por correo electrónico. Kevin labora para una compañía como mecánico y se encarga de las reparaciones básicas de los camiones.
En la compañía colabora una señora llamada Roberta, quien es una excelente conductora desde hace varios años. Resulta que una mañana le encomendaron a Kevin ir a recoger un camión que supuestamente estaba abandonado, en medio de un camino solitario. Dicho camión era el número 11 y estaba a cargo de la señora Roberta, pero supuestamente la unidad le falló y le solicitaron dejarlo allí para que lo remolcaran, situación que es bastante inusual. En fin, cuando llegaron al sitio el camión fue inspeccionado y estaba en perfectas condiciones, es por ello que no fue remolcado y Kevin lo condujo hasta el Cedis. Durante el trayecto iba con cierto temor porque pensó que en cualquier momento volvería a fallar, pero gracias a Dios eso no sucedió. Así continuó manejando durante algunos minutos y todo con normalidad, es por ello que se relajó un poco. El tiempo pasó demasiado lento y Kevin continuó conduciendo, pero al llegar al Cedis, se llevó el susto de su vida. Resulta que antes de que él arribara, la señora Roberta ya había llegado en su camión, así que ese vehículo obviamente no era el de ella. Pero lo más extraño es que estaban frente a dos camiones idénticos, con las mismas placas y el mismo número 11. La verdad es que era imposible que existieran dos transportes iguales en la empresa, pero allí estaban. A los días acudieron personas de alto rango de la empresa y se llevaron uno de ellos, y les prohibieron hablar del tema. La siguiente historia le pertenece al maestro Marvin Terán, quien me la escribió en uno de mis videos anteriores. Marvin es docente de 5º grado de primaria, y un día se percató de algo que jamás ha podido asimilar. En el año 2023, impartía clases a un grupo reducido de niños, tanto así que solo eran 4 pequeños en total. Pero a pesar de que solo eran 4, en ocasiones eran bastante escandalosos y el maestro terminaba con un intenso dolor de cabeza. No obstante, disfruta al 100% su vocación, ya que desde que era muy pequeño tenía definido lo que quería ser de adulto. Transcurría el mes de mayo, y Marvin estaba sumamente contento porque era viernes, y por fin podría levantarse tarde. Los minutos avanzaron con lentitud, pero finalmente llegó la hora de salida, y como es costumbre, cada uno de los pequeños se despidió de su profesor con un afectuoso saludo de mano. Sin embargo, minutos después el profesor llegó a las escaleras, y se llevó la sorpresa de que todos estaban observando unos videos al mismo tiempo que conversaban sobre algo que no comprendía. Entonces una de las alumnas le mostró algo que lo dejó perplejo. Le mostró unos videos de cuando supuestamente acudieron a participar en unas olimpiadas en una ciudad cercana, y estaban todos ellos en compañía de Marvin. Pero lo extraño aquí es que Marvin asegura que jamás asistieron, debido a que los alumnos son de escasos recursos y sus padres no contaban con los medios para los gastos, así que optaron por no ir. Pero si no fueron, entonces porque todos los niños recuerdan que sí asistieron, y además, tienen evidencia porque capturaron videos y fotografías como recuerdo.
Esta historia le pertenece a Víctor Valencia, él me la envió por correo electrónico hace casi un año. El señor de pequeño fue algo solitario, y le fascinaba salir al jardín para hacer burbujas de jabón. Fue en esa época que conoció a sus amigos, y desde entonces siempre se reúnen una semana antes de Navidad, y la celebran entre ellos, para luego pasar la Nochebuena cada uno con su familia. Resulta que la Navidad del año 2020 fue excepcional, en la que los 5 convivieron con total tranquilidad, bebieron un poco, degustaron sus platillos preferidos, y lo mejor de todo, compartieron como hacía mucho tiempo no lo hacían. Es importante mencionar que a Víctor siempre le ha gustado conservar recuerdos, es por ello que captura infinidad de fotografías y videos en todos lados. Esa noche fue mágica, pero lamentablemente concluyó y todos debían retomar sus rutinas diarias. El tiempo transcurrió velozmente, y nuevamente arribó la fecha que tanto anhelan para reencontrarse, y efectivamente otra vez acudieron todos. Una vez juntos, comenzaron a brindar por su amistad y a relatar lo acontecido en sus vidas, y fue allí que Víctor se percató del desfase. Una de las chicas comentó que el año 2020 lo pasó muy mal porque estuvo siempre recluida por temor a enfermarse, y lamentablemente esa reunión de amigos jamás se podría recuperar. Y fue entonces cuando Víctor se llevó el susto de su vida, porque al parecer la reunión del año 2020 no se llevó a cabo, pero él la recordaba a la perfección, y de hecho supuestamente tenía videos y fotografías, pero al intentar mostrarlos ya no existían. Era como si la Matrix se hubiera encargado de eliminar toda evidencia de su fallo. Víctor está convencido de que sí celebraron juntos en 2020, pero ya no posee las pruebas porque se borraron, y todos sus amigos recuerdan que optaron por cancelarla por el temor al contagio. Esta historia le pertenece a Carlos Fernández, él me la escribió en uno de mis videos anteriores. Nuestro amigo Carlos desde hace tiempo ha llevado una vida fitness, y un día en el gimnasio le aconteció algo que no se puede explicar. Esa mañana, como de costumbre, inició su día a las 8 en punto disfrutando de un café negro, mientras observaba las ofertas en una app que tanto le agrada. 2 horas después, ya se encontraba en el gimnasio. A él le agrada acudir a las 10, porque a esa hora se encuentra con su amiga Olivia y también con su amigo Fabricio, a quien aprecia como si fuera su hermano porque crecieron juntos. Su día transcurría favorablemente, pero mientras realizaba un poco de ejercicio, atravesó por algo inusual. Él me relató que estaba levantando unas pesas cuando de repente dejó de percibir los sonidos, pero no era que se le hubiera bajado la presión o algo similar, sino que se percató que estaba en ese sitio completamente solo. Posteriormente observó su reloj y se llevó el susto de su vida, porque deberían ser aproximadamente las 10:30 de la mañana, pero eran las 8:05. Sin duda alguna fue muy extraño, porque en el instante en que su mente empezó a reaccionar de que algo andaba mal, sintió como si saliera de un trance, y nuevamente estaba en su casa contemplando las ofertas mientras disfrutaba del café, y al parecer todo lo que experimentó en el gimnasio simplemente había sido alguna especie de sueño. Aunque él asegura que no se trató de ningún sueño, porque fue muy tangible y detallado como para que fuera un simple sueño.
Esta historia le pertenece a Felipe Olivo. Él tiene una empresa en sociedad con sus 3 amigos. Esa compañía la fundaron años atrás, y gracias a ella han podido prosperar. Transcurría el mes de septiembre, y en la sala de juntas ya estaban preparados para planear una nueva estrategia con el fin de relanzar una campaña, pero minutos más tarde la asistente de Felipe recibió una inquietante llamada. El señor Felipe llegó muy puntual, algo que no era habitual en él, y comenzó a esperar a sus colegas. De inmediato llegaron Lorenzo y Fátima, y solo faltaba Dalila para poder dar inicio a la reunión. Minutos después arribó Dalila con su ya reconocida taza de café, porque a ella le fascina el café negro para así tener una jornada muy agradable. En definitiva, estaban en la reunión discutiendo los detalles principales, y por más que deliberaban, simplemente no llegaban a ningún acuerdo. Como no lograban tomar la mejor decisión, optaron por un receso y acudieron juntos al restaurante de la empresa para degustar una excelente pasta. Allí permanecieron algunos minutos conversando sobre el pasado y sus planes a futuro, y llegó la hora de retomar el trabajo. Una vez más estaban en la sala de juntas, y en ese momento, la asistente de Felipe recibió una llamada muy extraña. La secretaria asegura que era la voz de Felipe y le solicitó que les comunicara a sus amigos que no podría asistir a la junta porque le surgió un imprevisto personal, pero que ante cualquier situación estaría al pendiente de su móvil, y la llamada se cortó. Cabe mencionar que esa llamada fue muy peculiar, porque Felipe se encontraba en la junta, y la secretaria está convencida de que aquel hombre que llamó también era Felipe. Y lo más inquietante de todo, es que revisaron el registro de llamadas y dicha comunicación no figuraba, y supuestamente no habían recibido llamadas en toda la mañana. Esta historia le pertenece a Paola Lozano. Ella me la escribió en uno de mis videos anteriores. Paola es madre soltera, y vive muy feliz en compañía de su hijo Ramsés. Todo aconteció una mañana, justo cuando la señora Paola despedía a su pequeño porque iría a estudiar. En ese tiempo Ramsés cursaba la primaria, y sus compañeros de clase eran sus amigos inseparables. Todos los días era igual, muy temprano Paola lo acompañaba a tomar su camión y aguardaba hasta que el autobús se marchara para poder despedirlo, pero nadie le advirtió que ese día sería diferente. Paola arribó con Ramsés tomado de la mano y lo condujo justo a la parada del autobús, y ya para irse, Ramsés le brindó un gran abrazo como si no quisiera soltarla, pero la hora llegó y tuvo que abordar. Instantes después, Ramsés se asomó por la ventana y le dedicó una hermosa sonrisa, y fue allí que Paola percibió algo muy extraño. Comenzó a observar todo distorsionado, como si el autobús se desplazara en cámara lenta, pero no solo era el autobús, sino que todo transcurría con mucha lentitud, y su alrededor se pintó de un tenue color azul. Y sin más la realidad retornó a su flujo natural, pero ella se quedó sumamente asustada. Ya por la tarde estaba muy preocupada, pero gracias a Dios no ocurrió nada, y su hijo al igual que todos los niños llegaron con bien a sus hogares.